Por cierto, también está cambiando con el paso del tiempo, la llegada de las nuevas tecnologías y el uso de los libros electrónicos. Hemos salido a la calle para preguntarles a los aragoneses si leen, qué leen y cómo lo hacen. Aragón se prepara para celebrar el Día de San Jorge y también el Día del Libro. Mañana muchas personas aprovecharán para llevarse alguno de estos ejemplares a casa. Nosotros hoy nos preguntamos, ¿leen los aragoneses? Hombre, pues ahora leo un poquito menos, pero sobre todo leo libros de deporte y cosas de esas ahora. ¿Mañana va a comprar algún libro? Pues creo que sí. Mira, ahora mismo estoy mirando uno que decía que igual se lo regalaba a la mujer. ¿A usted le gusta leer? ¿Es usted una persona lectora? Sí, pero poco debiera de ser más. ¿Y usted, por ejemplo, alguna vez ha leído un libro electrónico o prefiere el papel? No, yo de momento prefiero el papel porque es que eso de pasar las hojas me gusta mucho más. Leo poco porque tengo poco tiempo. Pero desde que soy madre no leo. ¿Tienes menos tiempo? Sí, bastante menos. Era del círculo de lectores toda la vida y ahora nos hemos cambiado ya al libro electrónico. Y un buen dato, en hábitos de lectura vamos a hablar de gente muy joven, de gente de entre 13 y 16 años que se están animando a leer, ¿no? Sí, ha incrementado un poquito durante este año, lo cual nos alegra mucho porque es una franja de edad clave para que se afiancen esos buenos lectores y muy contentos de que sea así. Y hablando de lectura y de libros, no podemos olvidar a los escritores. Javier, ¿crees que se lee mucho, que se lee poco? ¿Cuánto se lee? Si quieres comprobarlo, vete mañana al Paseo de la Independencia y verás cómo está lleno de lectores. Se lee mucho. También es verdad que nunca en la historia de la humanidad ha sido tan necesario leer como hoy. No solamente leer novelas, sino leer en nuestros dispositivos electrónicos, atender a las señales que hay por todas partes en las calles. Es decir, que la actividad lectora es fundamental para la civilización moderna. ¿Qué tienen los libros, Javier? Mucha magia y muchas sorpresas. Los libros, fíjate, ya no son solamente las letras, es que ya algunos vienen incluso cada vez más con imágenes, con información interactiva. El libro se ha convertido en una herramienta imprescindible para comprender en qué mundo vivimos.